Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy con ustedes para hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, y que a mí personalmente me fascina, los momentos inolvidables juntos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así es, la pareja que conquistó nuestros corazones dentro y fuera de la pantalla. ¿Quién no recuerda la química explosiva que tenían en Senkalkam? Yo todavía me pongo nerviosa solo de pensarlo. Hoy vamos a sumergirnos en esos instantes mágicos, esas anécdotas, esas miradas, esos gestos que nos demuestran por qué su conexión es tan especial. Prepárense para revivir algunos de los momentos más dulces, divertidos y sí sorprendentes de Kerem y Hande. Antes de empezar este viaje por sus recuerdos más preciados, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, los animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre estamos compartiendo contenido fresco y apasionante sobre sus artistas favoritos, y no querrán perderse nada. Activen esa campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y ahora sí vamos de lleno a la acción con Kerem y Hande. Creo que todos estamos de acuerdo en que cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la palabra química se queda corta. Desde el primer momento en que sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, se cruzaron en la pantalla, supimos que estábamos ante algo diferente. Pero lo que realmente nos sorprendió a todos, lo que nos hizo mantenernos pegados a la televisión noche tras noche, fue cómo esa química trascendió la ficción y se instaló en nuestras vidas. Hoy vamos a desglosar esos momentos que se quedaron grabados a fuego en nuestra memoria colectiva. Empecemos por el principio, ¿les parece? La misma serie que los catapultó a la fama, Senkalkam, fue el escenario perfecto para que su historia de amor comenzara a florecer. ¿Recuerdan las audiciones? Se dice que desde las primeras lecturas de guión, ambos sintieron una conexión instantánea. No solo como actores, sino como personas. Esa facilidad para entenderse, para completar las frases del otro, para reírse de las mismas cosas, es algo que no se puede fingir. Y eso, amigos míos, se transmitía directamente a la pantalla. Las escenas románticas, las peleas llenas de pasión, las miradas que lo decían todo, todo se sentía real, genuino. Pero no nos quedemos solo en la ficción. Lo verdaderamente asombroso fue ver cómo su relación se desarrollaba fuera de los sets de grabación. Al principio ambos intentaron mantener un perfil bajo, como es natural, pero la intensidad de su conexión era tan palpable que era imposible de ocultar por mucho tiempo. Las fotos de paparazzi y las entrevistas donde se referían el uno al otro con admiración, esas pequeñas interacciones en redes sociales, todo construía el mito de la pareja perfecta. Uno de los momentos que a mí personalmente me dejó boquiabierta fue cuando Kerem compartió un vídeo de él y Hande jugando en la playa. No era una pose para la revista, no era una escena ensayada. Era Kerem y Hande riendo, jugando con la arena, disfrutando de un momento simple y puro. Esa espontaneidad, esa alegría desenfrenada, nos hizo sentir que estábamos siendo testigos de su vida real, de su amor genuino. Y la forma en que se miraban, madre mía. Esas miradas cómplices, llenas de ternura y admiración, son un tesoro que guardaremos siempre. Luego están las alfombras rojas. ¡Ay, las alfombras rojas! Cada vez que aparecían juntos, era un espectáculo. No solo por sus atuendos impecables, sino por la forma en que se movían juntos, como si fueran una sola entidad. Las manos que se buscaban discretamente, los susurros al oído, los abrazos que transmitían seguridad y amor, era evidente que no solo eran compañeros de trabajo, sino que compartían un vínculo muy profundo. Y esa vez que Hande se tropezó ligeramente y Kerem la sujetó con una velocidad y un instinto que me hicieron suspirar, pura película romántica, pero en la vida real. Pero no todo ha sido idílico, y eso también forma parte de su historia. Su relación, como cualquier otra, ha tenido sus altibajos, sus momentos de desafío. Y es en esos momentos donde hemos visto la verdadera fortaleza de su unión. La forma en que se apoyaban mutuamente en entrevistas o en publicaciones en redes sociales demostraba que eran un equipo. Cuando Hande enfrentó críticas o momentos difíciles, Kerem siempre estuvo ahí, defendiéndola, mostrándole su apoyo incondicional. Y viceversa. Esa lealtad, esa complicidad para afrontar las adversidades juntos, es algo que admiro profundamente. ¿Y qué me dicen de los viajes? Sus escapadas juntos eran un soplo de aire fresco para sus seguidores. Las fotos en lugares exóticos, los momentos relajados y románticos que compartían,
cada imagen era una confirmación de su amor y de su deseo de construir una vida juntos. Esa vez que estuvieron en Italia, disfrutando de la comida, de la arquitectura, de la compañía del otro, se les veía tan felices, tan en paz. Esas son las imágenes que se quedan grabadas, los momentos que nos inspiran a creer en el amor verdadero. Un aspecto que me ha sorprendido gratamente es la autenticidad que han mantenido, a pesar de la vorágine de la fama. En un mundo donde muchas relaciones de celebridades parecen estar montadas para el público, Kerem y Hande siempre han dado la impresión de ser genuinos. Sus interacciones en redes sociales, las bromas internas que comparten, las demostraciones públicas de afecto, todo se sentía real. Y creo que esa autenticidad es lo que ha conectado tan profundamente con la gente. Hemos visto su amor crecer, hemos sido testigos de su felicidad, y eso, en sí mismo, es un regalo. Otro momento que me dejó pensando fue la ocasión en que Kerem habló abiertamente sobre sus planes a futuro con Hande. No se trataba de planes superficiales, sino de proyectos de vida, de sueños compartidos. Esa madurez en su relación, esa visión a largo plazo, es algo que también nos ha impresionado. Demuestra que no era solo un romance pasajero, sino una conexión profunda que buscaba construir algo sólido y duradero. Y no podemos olvidar los momentos de humor. Porque sí, Kerem y Hande también nos han regalado muchas risas. Las travesuras que se gastaban en los sets, las bromas que se hacían en entrevistas, esas anécdotas divertidas nos muestran la faceta más ligera y juguetona de su relación. Esa capacidad de reírse juntos, de disfrutar de los momentos triviales, es una señal clara de una conexión sólida y saludable. Ahora, pensando en esos momentos que realmente nos han sorprendido, ¿recuerdan esa vez que Hande compartió un vídeo de Kerem intentando hacer ejercicio en casa y él era un desastre absoluto? La forma en que ella se reía, y él, con esa sonrisa pícara, la dejaba reírse, era adorable. Nos demostraba que incluso en medio de sus vidas tan ocupadas, encontraban tiempo para ser ellos mismos, para reírse de sus imperfecciones y apoyarse mutuamente, incluso en sus intentos fallidos de mantenerse en forma. Y luego, las dedicaciones. Las dedicatorias públicas que se hacían el uno al otro, ya sea en entrevistas, en posts de redes sociales o incluso en sus discursos de agradecimiento en premios. Esas palabras sinceras, llenas de amor y admiración, eran pequeñas joyas que nos recordaban la profundidad de sus sentimientos. Kerem hablando de la inteligencia de Hande, de su bondad, de su fuerza. Y Hande hablando de la pasión de Kerem, de su dedicación, de su forma de ver la vida. Cada palabra era un ladrillo más en la construcción de su historia. A mí me impactó mucho la vez que, tras un evento importante, se les vio saliendo juntos, completamente agotados pero radiantes, y Kerem, con una elegancia innata, le abrió la puerta del coche a Hande y luego, al sentarse, ella apoyó su cabeza en su hombro como si fuera el lugar más seguro del mundo. Esos gestos pequeños pero tan significativos, son los que construyen una relación. Son la evidencia de un respeto mutuo, de un cuidado profundo y de un amor que se manifiesta en cada detalle. Y si hablamos de sorpresas, ¿qué me dicen de la forma en que manejan la atención mediática? Aunque han sido objeto de constantes rumores y especulaciones, siempre han intentado mantener su relación lo más privada posible. Y cuando han decidido compartir algo, lo han hecho con gracia y autenticidad. Esa discreción, esa forma de proteger su espacio personal, también es algo que admiro, porque demuestra que su relación es para ellos, y no solo un espectáculo para el público. Otro momento que me hizo reflexionar fue cuando ambos, por separado, hablaron sobre la importancia de perseguir sus sueños y de apoyarse mutuamente en sus carreras. No era una competencia, sino una colaboración. Se celebraban los éxitos del otro, se consolaban en los fracasos. Esa visión de equipo, de crecer juntos y de apoyarse en la consecución de metas individuales, es una base muy sólida para cualquier relación. Creo que uno de los momentos que más resonó en mí fue cuando Kerem, en una entrevista, describió a Hande no solo como su pareja, sino como su mejor amiga, su confidente, su compañera de aventuras. Esa descripción tan completa, tan abarcadora, me hizo darme cuenta de que su relación iba mucho más allá de la atracción física o del romance. Era una conexión profunda, basada en la amistad, el respeto y la comprensión mutua. Y así, hemos llegado al final de nuestro recorrido por algunos de los momentos más inolvidables de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos recordado su química en la pantalla, su amor en la vida real, sus risas, sus gestos de apoyo, sus momentos de ternura y sus sueños compartidos. Hemos visto cómo su conexión ha inspirado a miles, y cómo su autenticidad nos ha conmovido.
En resumen, hemos presenciado la construcción de una historia que, aunque pueda tener sus capítulos pasados, ha dejado una marca imborrable en nuestros corazones y en la memoria de sus seguidores. Espero de verdad que hayan disfrutado de este repaso por los momentos que nos han hecho suspirar, sonreír y creer en el amor. Fue un placer revivir estos instantes con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál es su momento favorito de Kerem y Hande? ¿Hay alguna anécdota que a ustedes les haya sorprendido especialmente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Su participación hace que este canal sea aún más especial. Y antes de despedirme, les recuerdo nuevamente, si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.